Saludos a ustedes. En el día de hoy trataremos la siguiente temática que hemos titulado El cristiano, la política, la iglesia y los cambios políticos sociales que está enfrentando el Chile de hoy. Este programa va dirigido al mundo cristiano y también para quienes no lo son y quieran conocer del tema. Permite entonces, valga la redundancia, conocer una visión y postura de un creyente desde la perspectiva socio-histórica primero, a la vez de acuerdo al pensamiento cristiano con base doctrinal bíblica. Es necesario entonces que podamos realizar primero un análisis de contexto antes de ir al tema que queremos exponer, y que es aquel que las iglesias cristianas evangélicas de origen apostólico debemos adoptar en el Chile de hoy y que también es propio para América en general. Entenderemos por iglesia al conjunto de hombres y mujeres de todas las edades que creen y se han convertido al cristianismo por medio de aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y su intención es llevar una vida de arrepentimiento en el que esta vida será una constante acción de perfeccionamiento personal a la luz del Evangelio. De acuerdo con lo anterior, entonces diremos que en Chile y América en general han estado ocurriendo una serie de cambios que afectan a todas las personas, y con ello no se han escapado prácticamente ningún país. Estamos acostumbrados a que se nos identificara como el tercer mundo acá en América, y me refiero a los países iberoamericanos, y aquí es necesario identificar a los colonizados por los españoles, incluyendo también a nuestro Chile, y que son la mayoría, pero sin dejar fuera a los de imperación portuguesa y que se identifican icónicamente al gigante del Brasil. Por ello que aquellos cambios que aparentemente aparecen con fuerza en estos países parecieran irreversibles debido a la supuesta candidez de sus habitantes, o simplemente que han sido convertidos en ciudadanos masificados, es decir, hombres y mujeres que no piensan, puesto que se dejan llevar por consignas y eslogan de tipo populista, donde la victimización de minorías sexuales o de género, sumadas a un feminismo muy agresivo, a un indigenismo que históricamente no conoce bien sus raíces y orígenes, y sumado a un animalismo irracional y sentimentaloide que ha llegado incluso a poner por encima de la dignidad humana los derechos de los animales. Todo esto ha originado una sociedad que se ha dejado manipular y ha dejado de pensar. Todo lo anterior muy hábilmente asusado y publicitado tenazmente por el progresismo ante la ante la impasividad social y la flojera intelectual de las mayorías de los habitantes, y han querido imponer y están imponiendo una dictadura política de minorías, a las que aún podemos agregar un cierto tinte efectivo de judiciales garantías de nuestro país, justificado por cobardías. Es por ello que la blandura de los regímenes, esa especie de Dios que llaman y utilizan convenientemente estos grupos llamados los derechos humanos, van implantando una cultura del miedo que ha hecho que muchos ciudadanos chilenos se silencien y prefieren vivir al interior de sus familias. Ellos o muchos no piensan que este modelo extraño de libertinaje moral y político, mezcla de fantasía y realidad, agresivo y dominante, en el que la delincuencia se torna cada vez más despiadada
y más temprano que tarde la delincuencia se torna de tal modo que les alcanzará a todos aquellos que han querido estar ubicados en una especie de limbo, pretendiendo que no los va a tocar. Estos hombres atemorizados y engañados por estos falsos discursos de igualdad presentan un carácter feminizado que dista mucho de aquellos que antaño lucharon por nuestro país, como fueron las guerras de independencia o la guerra del Pacífico, por ejemplo. Estos hombres de esas épocas dieron su vida por la libertad y el derecho a crearnos un mundo mejor y que contrasta con nuestros hombres y mujeres actuales que como verdaderas esponjas inertes se empapan de todo tipo de ideas contrarias a la familia, al amor entre padres e hijos, donde el aborto, el divorcio, el egoísmo personal y el culto a la felicidad individual a cualquier costo, hoy prima en esta minoría que trata de imponer a una gran mayoría que no piensa de ese modo y que sin embargo se mantiene inerte y silenciosa. Hoy Chile se ve caminando por una senda de alta inflación, de baja producción económica, de una reducción de los empleos, de un aumento de la pobreza, y se agudiza este estado de desamparo y estrechez económica y que afecta muy gravemente a una masa de jubilados y pensionados que cada día son más y que han trabajado toda una vida. Todo ello en muy poco tiempo, no más de un año a lo sumo. Esto no ha sido, como dije, más allá de un año, convirtiendo poco a poco a un chileno y a un hombre latinoamericano extraño, insatisfecho y dominado por estos falsos cánticos de sirenas de estas minorías que solo buscan en la práctica eternizarse en el poder político y económico, domesticando o pretendiendo domesticar a las mayorías, destinándolas a un mundo falsamente igualitario, donde la pobreza y la opresión a toda idea que no se acomoda a las de ellos, las soslayan y deben ser desechadas. Estas son características más visibles. Como ejemplo de lo plantea bien ustedes, cómo hombres y mujeres escapan de países que han adoptado ya este modelo extraño, como lo son Cuba, Venezuela, Corea del Norte, por ejemplo. Si abrieran sus fronteras, evidentemente que quedarían con muy poca población. De este proceso soterrado, aquí no se escapa ningún país de nuestra querida América. Ya es posible ver libertinajes moral y dictaduras de minorías en Canadá, en el propio Estados Unidos, quien siendo el principal financista de la ONU, ha enquistado las ideas permisivas de estas minorías progresistas que ya hemos identificado. Cómo por medio del Departamento de Estado presiona a nuestros países imponiendo una agenda que creemos extraña y ajena a nuestras costumbres y tradiciones y dañina, y que ya los chilenos no estamos poco a poco haciendo un análisis a la luz de la experiencia que nos ha traído un pocos meses de pobreza, la inestabilidad sociopolítica, una gran delincuencia y que ya hemos estado, como dije, manifestando como algo que no deseamos. En este contexto de cosas, vamos a hacer un análisis a la luz de los evangelios sobre la Iglesia Cristiana Evangélica de fundamento apostólico y su rol en este contexto social en que nos encontramos. Nuestro texto base será del Evangelio, aquel que aparece en Mateo capítulo 5, versículo 13, que dice así: vosotros, refiriéndose a los creyentes, a los cristianos, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera
y hollada por los hombres. Quiero que ustedes se queden en su imaginario con este pasaje, puesto que en este pasaje se hace referencia al papel activo que deben jugar los creyentes y los cristianos en el mundo en el que nos encontramos insertos. El Señor nos habla que somos la sal, no cualquier sal, la sal de la tierra, es decir, del mundo en el que vivimos. Ahora, si nosotros nos apartamos por una serie de circunstancias que vamos a señalizar, que vamos justamente a señalizar o a describir a continuación, esta sal se desvanece, y cuando se desvanece ya no sirve para poder salar, y por lo tanto no sirve, dice, para absolutamente nada. Así somos los creyentes, que no somos capaces de poder asumir un rol activo en la sociedad donde nosotros vivimos, sino para ser echadas fuera, es decir, ya no servimos, sino que debemos ser desechados por el resto y también por aquellos que son nuestros pares, para ser holladas, es decir, para que seamos pisoteados, para que seamos desmerecidos, para que seamos oprimidos por las personas, por el resto de los habitantes que cohabitan con nosotros. Ahora, muchas personas hacen ver que cuando se habla de sal, se está hablando precisamente de un agente culinario, es decir, la sal es aquella parte que se le introduce a los alimentos para poder darle un sabor. No es el sentido que nuestro amado Señor Jesucristo nos está dando. En la época del Señor y durante muchos años, hasta el momento en que se descubre la electricidad y los aparatos electrodomésticos, como por ejemplo el sistema de refrigeración, la sal era el único elemento que permitía poder conservar los alimentos sin que estos comenzaran a deteriorarse, a pudrirse, a degenerarse, por decirlo de alguna manera, a pervertirse. Por lo tanto, la sal era aquel elemento muy útil para la vida de los seres humanos. Como ya dije, permitía conservar los alimentos, o sea, preservar la vida mediante el acto de poder hacer que los alimentos no perdieran su condición de tal y no se malograran. Bueno, eso lo vamos a explicar también más adelante. Iniciaremos ahora esta segunda parte de esta exposición, que está dirigida a todo aquel que crea en Dios nuestro Señor y en Jesucristo nuestro Salvador, quien con el Espíritu Santo son un solo Dios en tres personas. Habiendo declarado eso, también debemos decir que para el cristiano el Evangelio como palabra de Dios es quien nos sirve de guía y nos muestra no solo sus mandatos, sino que también hechos y circunstancias útiles para el diario vivir, ya que es considerado y está escrito en el propio Evangelio. Toda la escritura, el Evangelio, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Es decir, también dentro de nuestra sociedad, así como somos la sal de la tierra, debemos estar preparados para toda buena obra. Y el Evangelio es la palabra de Dios. Para los creyentes, cuando leemos el Evangelio o la Biblia, Dios está conversando con nosotros por medio de su santa palabra. Ahora, vamos a ver cómo era el contexto donde se desarrolló nuestro Señor Jesucristo, y vamos a poder explicar de cómo esta situación que hoy día se está dando de desenfreno desde el punto de vista moral y ético no es algo que solamente se está dando en los últimos tiempos y que su fiel expresión es el progresismo con toda su filosofía, acompañada, como ya dije, por la ideología de género, por el feminismo, por el animalismo y otras instituciones que nos llevan a trastocar los valores cristianos fundamentales en los cuales está basada nuestra sociedad.
Porque muchas personas dicen, no, si lo que está allí en el Evangelio, qué hombre más tonto, está repitiendo algo que ocurrió hace 2000 y tantos años atrás y sucede que hoy día el mundo ha cambiado. Bueno, vamos a ver que no ha cambiado tanto. Veamos, nos vamos a remitir al texto de Lucas en el capítulo 3, en el versículo 1 y 2, y luego pasaremos al 4 y 5, que nos dice así: en el año 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilatos. Aquí nos está haciendo relación de quienes eran los que gobernaban Israel en ese tiempo, y no solamente Israel, sino que todo el mundo conocido. No saben ustedes que era un imperio. Tiberio César era el emperador de Roma. ¿Y quién era Tiberio? Tiberio era un hombre ya de mucha edad que había llevado y llevaba una vida muy disoluta. Es decir, llevaba una vida muy parecida a lo que hoy día nos quieren imponer aquí en ahora el progresismo, los LGTB y el feminismo extremo. ¿Qué es lo que hacía Tiberio? Tiberio llevaba una vida completamente en desorden. A la altura, en los momentos que se está escribiendo esta epístola de Lucas, Tiberio ya no se interesaba por el amor entre su esposa y él mismo. Él llevaba una vida de peidofilia, es decir, él era un hombre que tenía un grupo de jovencitos con los cuales se entretenía. Él era una persona que era muy egocentrista, no tenía ningún tipo de valor. Él era capaz de mandar a crucificar a cristianos y todos aquellos que se opusieran a él. Y había puesto justamente en Israel a su gobernador, que ustedes bien lo conocen, que era Poncio Pilato, aquel que sentenció a nuestro Señor Jesucristo. Y sigamos, y Herodes, que era un hombre muy malvado, era el tetrarca de Galilea, es decir, en ese tiempo se había dividido Israel en 4 provincias, y cada uno de los gobernadores puestos por el sistema político de los romanos había nombrado tetrarca, cuyo principal estaba justamente en el lugar principal donde estaba justamente Jerusalén, el templo de los judíos en Israel. Y este era Herodes, tetrarca de Galilea. También llevaba una vida muy disoluta. No se olviden ustedes que él se había casado con la señora de su hermano, al cual había muerto, y al mismo tiempo tuvo relaciones sexuales con su hijastra. No se viene el caso de Salomé. Salomé le bailó, lo incitó lujuriosamente, y era tal la lujuria que poseyó a este Herodes, que le prometió la mitad del reino, y pídame lo que tú quieras. ¿Y qué es lo que hizo ella? Le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Sigamos con este texto, viendo cómo eran las instituciones políticas que gobernaban en el tiempo del Señor. Habían también repartido a otros lugares del Imperio Romano a sus hermanos, que eran tan corruptos como Herodes, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Tranconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia. Pues bien, esos eran los que gobernaban y que tenían un pensamiento muy liberal como el día de hoy. Posiblemente ellos pensaban, al igual que ahora, de que lo único que valía era la felicidad y la concupiscencia de las personas para poder llevar una vida licenciosa. Y allí existía, y era muy corriente ver entonces, la peidofilia, el lesbianismo, la homosexualidad y otras manifestaciones que no las voy a nombrar acá, y ustedes pueden hacer uso de su imaginación. Ahora vemos en el plano religioso. En el plano religioso de esa época había la religión oficial,
que ustedes bien saben que era la judía. Sigamos con el otro de los pasajes de este texto que estamos citando. Y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Ustedes dirán, bueno, aquí se están arrancando con los tarros este caballero, porque la historia nos ha dicho de que fue Caifás aquel que se rasga las vestiduras al momento de que cuando el Señor Jesucristo se declara frente a ellos que es el Hijo de Dios y al mismo tiempo es Dios, Él manda entonces a presentar a nuestro amado Señor Jesucristo para que se presente ante Poncio Pilato, quien posteriormente lo manda a crucificar. Sin embargo, la historia de la época nos relata que Anás ejercía un gobierno de la iglesia en las sombras, y Caifás era quien ejercía. Prueba de ello que antes de llevar ante Pilatos al Señor Jesucristo, lo pasan primero por la casa de Anás. Estos dos personajes eran muy conocidos en la época del Señor Jesucristo en Israel y principalmente en Jerusalén, porque eran personas muy crueles. Ellos cuando salían a la calle salían con un séquito de soldados del templo, que con unos garrotes, cuando estos dos señores se paseaban con sus mantos por las calles, comenzaban a golpear a la gente. Palos iban y palos venían para que ellos pudiesen caminar por las calles a veces estrechas de la ciudad sin que nadie osara siquiera tocarle los mantos. Pues bien, en este contexto en el cual, por ejemplo, ¿cuánto se llama? Herodes, que había caído en un desempleno moral y político, aparece ni más ni menos que el último de los profetas del Antiguo Testamento, que no es ni más que menos Juan el Bautista. Y justamente, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, cuando se refiere a la llegada y a la aparición de Juan el Bautista: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. ¿Qué hace Juan el Bautista? Juan el Bautista comienza a criticar en voz alta a Herodes, quien había, como ya dije, tomado por esposa a la señora de su hermano y después había cometido un acto indebido al tener relaciones sexuales con su hija. Y él, ¿cómo comienza a decir? Justamente lo que aparece acá profetizado por Isaías. Él dice: enderezad sus sendas, allanad o enderezad los caminos del Señor. ¿Qué estaba denunciando él como cristiano o como hombre temeroso del Señor? De que las sendas humanas, políticas existentes en Israel debían ser cambiadas. ¿Y cómo él hacía que se cambiaran? Él predicaba la anunciación del Mesías, es decir, del Señor Jesucristo, y el bautismo del arrepentimiento de agua, que no es el mismo que el que hacemos hoy día nosotros. Podemos ver entonces que en distintas épocas existen en todos los tiempos desórdenes políticos y morales, tal como el Evangelio nos relata en este pasaje de Lucas que hemos expuesto y hemos analizado, y que nosotros los cristianos no podemos permanecer impávidos, enclaustrados en nuestros templos, o lo que es peor, sin explicarles a nuestros hermanos sobre el peligro que corremos como miembros muy importantes, no solo en número, sino como hombres y mujeres que debemos actuar en amor y en verdad, siendo así la sal de la tierra. Y esto lo comenzamos primero por casa, es decir, por nuestros hermanos en Cristo, por nuestros
esposas, nuestros esposos, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros primos, nuestros amigos, en nuestro trabajo. Veamos algunas cosas que nos atañen como cristianos. El avance de la doctrina progresista y la acción del feminismo extremo y de los grupos LGBT que han atraído como una herramienta instrumental el caos a ciertas minorías indigenistas extremas, violentas, están sembrando en Chile un estado de intranquilidad, por decirlo suavemente. Se proyectan y vienen para Chile ideas como la liberalidad sexual, lo que implica no solo las relaciones lésbicas y homosexuales, sino también la peidofilia. Un hombre o mujer de 45 años o más puede tener relaciones sexuales con una niña o jovencita o un niño o jovencito igual o mayor a 12 años, y solo se va a requerir que aquí opere el libre consentimiento. ¿Creen ustedes que un hombre o una mujer, una jovencita o un jovencito de 12 años tendrá todavía muy bien madurado lo que son sus poderes de decisiones y lo que es el bien y el mal? Fíjense ustedes que la ley presume que cuando un jovencito menor de 18 años y mayor de 14 años comete un acto, menor de 18 años comete un acto delictivo, es irresponsable ante la ley por el delito cometido, ya sea homicidio, ataque y otro tipo de delito grave. Y no está ni un solo día en la cárcel y vuelve muchas veces con una pequeña tirón de oreja por medio de una ley muy permisiva. Si no tiene, entonces la ley declara que este jovencito no tiene el discernimiento. Bueno, y cuando están queriendo legalizar la pedofilia, ¿por qué ahora sí el jovencito de 12 años hacia arriba tiene discernimiento? Se está estableciendo, como ya hemos dicho, en este sistema nefasto, una desigualdad ante la ley, y tuercen la ley de acuerdo a sus particulares intereses y desvaríos. Este modelo que se está queriendo imponer aquí en Chile, y también este de la pedofilia, es seguir el modelo español, quien influye grandemente en Chile y América, y su agenda se replicará en Chile. Allá prontamente, estamos hablando de España, se aprobará, como dije, la ley de la eutanasia, que posiblemente nos llegue a nosotros también. Y escuchen muy bien lo que significa esta ley de eutanasia. Es decir, la ley que permitirá que se le dé muerte a toda aquella persona, hombre o mujer, incluso niños, con síndrome de Down u otro, que por un lado tenga justamente una enfermedad terminal u otra limitante. Y aquí caerán también, por ejemplo, el Alzheimer, la diabetes, ciertas afecciones de tipo cardíacas y mentales, y la edad avanzada de la persona. Es decir, ellos están tratando de cumplir el objetivo trazado por la agenda de la ONU de disminuir la población de los países a toda costa. Ustedes han de saber que en Chile una de las enfermedades que mayormente se ha propagado en nosotros es, por ejemplo, la diabetes. Bueno, ¿para qué decir la edad? Una tercera parte de los chilenos ya supera los 60 a 65 años de edad. Eso significa que con estas leyes de eutanasia, si los ancianos estorban a la sociedad o a la familia, están facultados en un momento determinado que caigan en cama a que se aplique la eutanasia. ¿Qué es lo que es la eutanasia? El asesinato asistido y legalizado. ¿Cómo la ve? Se preocupan más de abonarse con la delincuencia que aplicar justicia. Hoy día nuestro sistema jurídico y nuestros brillantes defensores de los derechos humanos se preocupan más de los derechos humanos del delincuente que de la víctima, de los delincuentes que los ancianos,
de los delincuentes que los enfermos. Ahora, debo decir que como estudioso de las Escrituras o Evangelios, sumado a los talentos que el Señor nos da y que me permitió tener una formación académica de nivel superior o universitaria, hasta lograr habilidades de varios posgrados académicos, pero en particular hago énfasis y mayoritariamente de origen cristiano, me aventuro a señalar a la luz del Evangelio que nuestra crisis nacional tiene sus orígenes y que podemos proyectar al resto del mundo en un evidente deterioro moral y espiritual. Vamos entonces a ver en qué me apoyo y por qué en Chile desde hace pocas décadas atrás era prácticamente casi nula las personas que se declaraban ateas. Hasta la década del 60 aproximadamente más del 80% de las personas se declaraban católicas y el 18% se declaraban evangélicos y el resto eran ateos, era muy poquito. Hoy día la cosa va cambiando. Hoy día el catolicismo prácticamente ha ido en franco y alarmante retroceso frente a un aumento importante de las iglesias cristianas evangélicas o protestantes que se han ido captando a aquellos católicos desencantados, y puede señalarse que de acuerdo a algunos datos confiables las ubican cerca ya del 40% de los habitantes que pertenecen y se declaran cristianos con un acento evangélico apostólico. Como así también, aunque no existen estadísticas serias al respecto, el ateísmo en todas sus formas ha aumentado, en particular en los jóvenes menores de 35 años, pero siguen siendo una minoría, pero francamente muy agresiva en cuanto a ponerse al lado del progresismo, por ejemplo. Enfrentamos una crisis moral y de valores cristianos permanentes que están afectando transversalmente todas las esferas del quehacer social de los chilenos, en particular a la juventud, a la mujer, el feminismo extremo, por citar las más evidentes. Se requiere entonces que los chilenos y en especial los cristianos se vuelvan a Dios, refugiándose en el conocimiento que espera de nosotros, con base a ello actuar en la sociedad, es decir, salir de la comodidad y del encierro, conocer de verdad cuál es nuestro verdadero deber como cristianos, no solo al interior de las iglesias, que no es el de permanecer en el sentadito solamente, y poder escuchar y obedecer su palabra, buscar la santidad de acuerdo a ella, también debe ser nuestro deber ciudadano, con base a lo que el Evangelio o palabra de Dios nos muestra como camino y conducta a seguir en este mundo secular. Primeramente debo decir que de nuestra forma de ser y actuar está basada en el temor. El cristiano, muchos cristianos, sienten temor por poder enfrentar un mundo que escapa totalmente a lo que es nuestra formación moral y a nuestra fe cristiana. Debemos tener en cuenta que en cuanto a nuestra conducta, lo primero que no nos podemos permitir hacer los cristianos es ser cobardes. Recordemos algunos casos bíblicos al respecto, cómo opera la cobardía. El caso de Pedro, por ejemplo, que niega al propio Señor Jesucristo, con el cual habían dado 3 años, había podido presenciar los milagros, había curado a su suegra gravemente enferma, había resucitado a Lázaro, había calmado la tormenta cuando ellos andaban temerosos en un barco en el mar de Galilea, es decir, había echado demonios, había alimentado a más de 5.000, etc. O sea, nadie más que Pedro sabía quién era el Señor Jesucristo y sin embargo actúa cobardemente. Veamos, dice: en Mateo 26, de los versículos 34 y 35, relata cómo inducido por el temor a ser reconocido como discípulo y las consecuencias que le podía acarrear, él niega
varias veces al propio Señor Jesucristo. Y él había dicho que aquel que lo negara en la tierra, él no lo había a reconocer en el reino de los cielos. Era grave lo que había hecho Pedro. Sin embargo, el Señor Jesucristo, en toda su bondad y su misericordia, cuando él se le aparece a las mujeres y le dice a una de las mujeres: ve a decirle a los apóstoles y a Pedro que yo he resucitado. Fue un mensaje implícito de perdón hacia Pedro, porque Pedro se arrepiente y ustedes saben cuál fue su obra posterior. El cristiano debe ser capaz de arrepentirse de corazón, y el Señor, por medio de su muerte en la cruz, le perdona de todo pecado. Ahora bien, también podemos citar Apocalipsis 21:8. Encabeza la lista de los que se irán al lago de fuego, es decir, en la muerte segunda. El Señor Jesucristo está aquí relatándole al apóstol cuáles van a ser aquellas personas que en la muerte segunda van a ir al infierno, y los hace en orden de importancia. Leamos, dice: pero los cobardes e incrédulos. Cuando un creyente es cobarde y no quiere poder dar testimonio de la esperanza que mora en él, y tiene temor a declararse creyente, cristiano, y no a alzar la voz cuando ve todos estos cambios que existen hoy día en el país y en el mundo, que son contrarios a nuestras formas de ver y de entender el mundo, de acuerdo a lo que el Señor nos manda, es ser cobarde. Y esta cobardía va acompañada, en segundo lugar, por los incrédulos. Y sigue: los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego, azufre, que es la muerte segunda. Ahora, ¿qué haremos nosotros como cristianos frente a esta situación que está imperando hoy día en Chile y en el mundo? Y frente a este hecho que está sacudiendo nuestro país con efectos tan nefandos. Escúcheme lo que le dije: nefando. ¿Quiere saber lo que es nefando? Vaya al diccionario y se va a dar cuenta que es algo terrible. Con efectos tan nefandos, no podemos permitir ser cobardes en muchas situaciones al interior de nuestras iglesias, en la educación de nuestros hijos, o cuando podemos nos damos una opinión que contiene tal estado de cosas por temor a no caer bien, o a que digan que no podemos hacerla, y muchos salen con esta: oh, ¿quién eres tú para juzgar? El Señor no quiere que nosotros juzguemos con hipocresía, pero sí nos manda a juzgar. Por eso que nos dice: por los hechos los conoceréis, refiriéndose a los falsos profetas. Y por lo tanto podemos y debemos levantar nuestra voz frente a las injusticias, no ser cobardes. Podemos además decir que la cobardía no es una característica de los cristianos, más aún cuando el Evangelio nos dice en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Tenemos que ser capaces de dominar aún el temor, pues con nuestra forma de ser y actuar damos un testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Según Mateo 5, aquí nos referiremos a nuestro texto base y leeremos de nuevo. Mateo 5:13: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Bueno, en este contexto los cristianos somos la sal de la tierra, es decir, se nos identifica con un elemento tan importante como es la sal para la vida de los seres vivos. El común de la gente lo relaciona con el sabor, como ya dije, pero debemos aclarar que esta identificación que hace el Señor de nosotros se refiere más bien al hecho que la sal servía en su tiempo al acto y al uso que se le daba a la sal para conservar los alimentos, y que evitaba que estos no se corrompieran, y con ello
asegurar la conservación y mantenimiento de la vida. Nosotros no podemos dejar que nuestra sociedad se corrompa con estas costumbres extrañas y desvariadas. Le invito entonces que recuerde lo que ya hemos expuesto con respecto a la verdadera corrupción de los hombres y mujeres, con estas nuevas acciones que quieran redecosificar nuestra sociedad y la creación de los valores, instituciones y un nuevo hombre ateo desprovisto de valores que aboga por el aborto y la eutanasia, el amor libre y la práctica de una sexualidad desenfrenada. Pues bien, nosotros somos los cristianos la sal de la tierra. Debemos dejar de lado la cobardía, como ya dijimos anteriormente, salir de nuestra comodidad que da el anonimato y no temer a oponerse a este tipo de proyectos insensatos. Y todo hombre de Dios, recordemos que es el propio Señor Jesús quien nos identifica como la sal de la tierra, y esta debe cumplir a cabalidad si quiere ser la sal con su sabor antiputrefacción y evitar que el hombre, la sociedad o nuestro país se corrompa. Cuando los cristianos no actuamos como la sal y actuamos bajo la cobardía de la inacción, y no me refiero a la lucha física ni armada, no a la violencia, solo logramos el desprecio del ámbito político, nos desprecian y somos cómplices de la corrupción del orden social y cristiano, y cómplices también del nuevo orden progresista y ateo y de otros movimientos que se quieren implantar dentro de las minorías dictatoriales. Cuando la sal de la tierra no cumple su función, podemos entender cómo nuestras hijas, madres, hermanas, novias y amigas salen con gran alegría y regocijo, y muchas de ellas a torso desnudo a desfilar por las avenidas de las principales calles de nuestro país y también del mundo, a celebrar el hecho atroz que es bueno matar a sus hijos en gestación, pues han logrado que se apruebe el aborto. Aquí estamos fallando como iglesia, estamos fallando como cristianos, que no somos capaces de educar a nuestros hijos y a nuestra familia de acuerdo a que ellos entiendan que todo tipo de muerte no es buena. Si bien es cierto, el Señor en sus tiempos mandaba a la aniquilación de los pueblos rebeldes y ateos, en la época de los profetas, esto se lo entregaba en las manos de las autoridades, para que la autoridad sea capaz de imponer una ley ejemplar. Sin embargo, nosotros hemos abandonado los preceptos y modelos cristianos, y nuestras autoridades son absolutamente garantistas, como ya lo hemos dicho, y favorecen al delincuente y al ofensor. También el Señor nos dice que somos la luz del mundo, en otro pasaje, y esta luz debe servir de modelo para evitar que se tomen decisiones tan lamentables como el aborto, o para alumbrar y para evitar valientemente que hombres y mujeres se extravíen siguiendo sus propias concupiscencias. Por último, creemos que los cristianos, como pueblo de Dios, debemos regresar a poner como centro de nuestras vidas y también en las iglesias la doctrina cristiana establecida en su palabra o evangelio o Biblia, donde está la palabra de Dios, dejando de lado toda contaminación basada en las costumbres humanas. Se debe enseñar a discipular, a predicar con base al evangelio, sin importar que ello sea impopular o pueda molestar, pues aunque esto sea paradójico, solo cuando vemos lo erróneo de nuestro actuar, motivado por un conocimiento cabal del evangelio, donde lo malo se llama malo y lo bueno se llama bueno. Solo así podremos ser los hombres y mujeres un dique eficaz en la familia y en la sociedad, que detenga estos extravíos y actos sociopolíticos que pretenden corromper nuestras familias, nuestra iglesia, nuestro país, introduciendo con ello la división, la pobreza, el odio social de las instituciones ateas amorales, que debemos evitar
como hombres cristianos y miembros de la sociedad, evitar la propagación del egocentrismo hedonista y destructor que es el motor del ateísmo, e incorporar como centro a nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, quien como modelo a seguir nos dijo: yo no vengo a servir, sino que, perdón, yo no vengo a ser servido, sino que a servir. Y también nos dijo: un mandamiento nuevo les dejo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y dio su vida por todo aquel que lo quiera recibir para entregarnos la vida eterna. ¿Cuál será entonces nuestro papel frente a este mundo que hoy día nos está llevando de cabezas al desenfreno moral y a una dictadura de minorías que pretende que nosotros emulemos sus conductas y sus hechos, que a la luz del Evangelio no son aceptadas? Nosotros no condenaremos, pero sí denunciaremos. Porque ¿quién condena a aquellas personas que cometen este tipo de falta? La palabra que el Señor nos entregó. Porque allí está escrito, por ejemplo, cuál es la conducta moral que debemos asumir todos los hombres. Y aquellos que no son creyentes, bueno, por su incredulidad ya tendrán su justo pago. Pero sí podemos alzar la voz, sí podemos juzgar, es decir, emitir nuestra opinión con libertad y con base a la sana moral cristiana, no a condenar. Dios es el que condena por medio de su palabra. El día que tú y yo estemos frente al trono del Señor y el Señor nos juzgue, bueno, los ateos pasarán derecho al lago de fuego, pero tú y yo seremos juzgados nuestras obras, no para perdición, sino para poder recibir los premios que el Señor tiene para los suyos. ¿Y qué será cuando el Señor abra los libros de la vida y esté tu nombre escrito, y antes que tú pases al gozo de tu Señor, el Señor te dice: tú fuiste un cobarde, porque no fuiste capaz de poder alzar la voz para poder decir que habían ciertas conductas que debían ser cambiadas? Tú no fuiste capaz de poder decirle a aquel que te estaba frente a ti que cambiara de vida, que me aceptara como Señor. Tú fuiste un cobarde. Es cierto que pasaremos al reposo de nuestro Señor, pero allí veremos cómo aquellos que hicieron lo bueno, es decir, fueron obedientes al Señor, van a alcanzar lugares de privilegio. ¿Acaso no sabéis que vosotros gobernaréis el mundo? Dice a los creyentes. Bueno, ¿qué lugar en esa gobernación junto al lado del Señor Jesucristo tendrás tú? Por ser un blandeque, por no ser capaz de defender la sana doctrina del Señor. Bueno, que el Señor bendiga tu palabra y te bendiga a ti. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, que así se llama este programa, que no es una iglesia, sino que es un programa que tiene como objetivo poder enseñar la sana doctrina. En este caso hemos querido entonces poder también tocar aspectos de carácter humano y no bíblico para poder llevarlo a la luz del Evangelio. Que el Señor les bendiga, y si desea puede suscribirse al programa. Será hasta una próxima oportunidad.